Ustedes saben, probablemente ya se hayan enterado, el tema explotó ayer a la tarde, una denuncia de un grupo de padres de una escuela religiosa de Paraná, de un jardín de infantes de chicos de 4 años, que le contaron a sus padres que había una persona o varias dentro de la institución que les había mostrado sus partes, lo dibujaban, lo describían de características muy particulares, lo que para los padres ha sido un hecho, un abuso, ¿no? Un abuso sexual. Han dado participación a la justicia, ha intervenido la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual de los tribunales de Paraná y se está trabajando sobre ese tema. Más allá de la cuestión judicial que ya vamos a analizar en un ratito y de cómo avanza la causa, nos interesaba también saber cómo los padres que ante hechos como estos sienten inseguridad, porque estamos hablando de una escuela, de un jardín de infantes, de un jardín religioso, ¿cómo hacer para advertir? Porque uno confía el cuidado de sus hijos a personas que son confiables. Entonces, ¿cómo hacer para advertir ante una situación que un chico pueda, no solamente en la escuela, con los maestros, sino que también con un familiar, con algún conocido, un posible abuso? Está con nosotros Francisco Pancho Rodríguez, psicólogo social, educador sexual, especialista en psicología clínica y docente de la Universidad de Entre Ríos. Muchas gracias por venir. Buenas noches a tu audiencia que es grande. ¿Cómo hacemos los padres para darnos cuenta de una situación irregular en ese sentido? Bueno, primero pensar de que siempre hay alguien alrededor del chico, es decir, no hay un extraño, salvo en algunos casos de secuestro, está siempre relacionado con personas muy allegadas al chico y generalmente personas que tienen confianza con el chico. Y que una de las patologías de los abusadores es crear miedo, crear inseguridad. Entonces los chicos no se atreven a hablar, no se atreven a decir y tienen, cuando son muy chiquitos, manifestaciones psicológicas y manifestaciones físicas. Estas manifestaciones psicológicas son cambios en la conducta, por eso siempre decimos que debemos observar a nuestros hijos y estos cambios de conducta tienen con cierta irritabilidad, con pesadillas, o temores nocturnos, o no quieren estar en determinado lugar, o empiezan a hablar palabras relacionadas con la sexualidad o un interés excesivo en la sexualidad. Y por el lado físico, bueno, pueden hacer irritaciones en la vulva, irritaciones en el pene, en el ano. Es decir, que los chicos o enuresis, encopresis, hacen caca, hacen pichí, como que producen una regresión a otras conductas. Y eso nos debe llamar la atención, ¿viste? Comen mucho o no comen nada. Entonces, es como un cambio muy notorio en los chicos. Y estamos hablando de chicos que tienen 4 años, con los que se me ocurre que debe ser difícil también poder comunicarse. Exactamente, pero también los chicos a través del juego, a través de las expresiones lúdicas, ellos pueden manifestar estas situaciones de abuso y que evidentemente en cámara Gesell y con personal especializado se pueden detectar. Dicen los papás de los chicos, contaban que algunos coincidían en el relato, lo que hemos sabido hasta ahora es que, ahí le traen un vasito de agua, que tienen, los chicos han dicho en algunos casos que no querían ir más a la clase de educación física, por ejemplo, no querían ni vestirse para ir a educación física. Y otros que habían dibujado dibujos que se han hecho públicos de personas con sus genitales grandes. Claro. Esto es evidente, es decir, que los chicos tienen temor de acercarse. Por un lado aparece esta cuestión relacionada con la excitación de un chico que, bueno, ya había descubierto Freud en este proceso del descubrimiento de lo sexual, que llama la atención al chico y le produce cierta excitación, pero también le produce culpa, le produce miedo, porque se da cuenta que hay algo raro, que hay algo distinto. Y dígame, Pancho, ¿esto es nuevo? ¿Por qué vemos tantos casos? ¿O siempre hubo? Usted tiene muchos años de ejercicio de la profesión. Bueno, yo creo que hay una exacerbación. Vivimos en una sociedad súper erotizada y creo que eso hace súper sexualizada, más bien que erotizada, ¿no? Que hace que se produzcan todos estos hechos que se producen a la salida de las violaciones. Es decir, es como una exacerbación de la sexualidad que se hace pública, digamos, ¿no? Y entonces las personas que tienen un yo de ahí, nos decimos borden, que son neuróticos y psicóticos, pasan a la acción.
Pasa una mujer con una pollera, y entonces ya siente que la tiene que violar o la tiene que matar. Y dígame, ¿es cierto que la mayoría de los casos de abusos en chicos se da en el entorno familiar más cercano? Exactamente, se da en el entorno familiar, en tío, en abuelo, en amigos, en primos y en algunos chicos mayores, salvo en algunos casos que existe, por ejemplo, en una escuela que otros chicos lo agarraron a uno más chiquito. Pero siempre debemos desconfiar los padres y estar atentos de cuando los dejamos en algún lado, caernos de sorpresa, ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que pasa y escuchar a nuestros hijos. Es mejor equivocarse, yo creo que si hay 10 padres o 20 padres que denuncian, es mejor equivocarse que dejarlo en una situación así, porque las situaciones de abuso dañan psicológicamente para toda la vida, ¿no? Son muy fuertes. Y sí, ¿no? me imagino, y a esa edad. Ahora, y también ahora comienza una etapa en la que se va a tener que evaluar el testimonio de los chicos. ¿Es complicado, es difícil con un chico de 4 años saber si eso ocurrió o no? No, yo creo que hay especialistas en la justicia y especialistas en psicología infantil que pueden detectarlo, porque además hay un patrón común que van... Si hay muchos chicos, ese patrón común se va a repetir en esto, ¿no es cierto? Es muy difícil que un chico, vos tenés hijos, Sí. Bueno, entonces los hijos no dibujan un pene o una vagina o un pecho grande cuando tienen 4 o 5 años. Es decir, algo pasó en su contexto que hace que lo estén viendo, En este caso la lo justicia... estén reproduciendo. En este caso la justicia habló solamente con los padres hasta el momento, no con los chicos, porque dicen que no quieren exponerlos o revictimizarlos. Claro, pero hay que ver también los chicos lo que contaron a los padres, porque salvo que tengan una muy buena educación y que los padres le hayan enseñado lo que es el abuso infantil, que le hayan enseñado a respetar sus órganos y que nadie se los toque, es decir, que denuncien rápidamente o que griten si pasa una situación así, es bastante difícil que los chicos le comenten a los padres, porque justamente le da vergüenza y le da una sensación de culpa. Es como que si él se hiciera cargo de esto que está pasando. Entonces, un padre inteligente tiene que recibirlo, escucharlo, decirle que no es culpable, tratar de darle todo el amor, la continencia y tratar de decirle que lo va a proteger y lo va a cuidar, ¿no? Se han adelantado mucho los tiempos también, hablando de esto de ser padres. Los chicos empiezan a descubrir antes, me da la impresión, las cuestiones por esto, probablemente por el entorno que tienen. Por el entorno, Sí, por el entorno de los medios. De los medios, empiezan a descubrir antes los órganos sexuales, su propia sexualidad. Sí, sexualidad. pero todavía tenemos dificultad en hablar y hablar en serio, y llamarle al pene y a la vulva y a los pecho. A la oreja le llamamos oreja, pero al pene no podemos llamar pene. Le ponemos pirulín, pichichín, qué sé yo. Claro. Todos los inventos. Entonces, a los chicos también hay que enseñarle que esta investigación infantil tiene nombre y no pasa absolutamente nada. Los chicos después, esa curiosidad infantil se pasa. ¿Y los chicos pueden superar esta instancia de lo que les ha pasado en el caso de que haya ocurrido? No, hay que hacerlo, hay que hacer un trabajo psicológico con ellos, ¿no? Porque bueno, hay un momento que alrededor de los 6 años ocurre una represión de la infancia y muchas veces no recordamos lo que nos pasa antes de los 6 años, pero después lo repetimos en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de noviazgo, en nuestro matrimonio, quizás nuestros hijos. Esos traumas, llamados traumas, son muy difíciles de sacar. Entonces, y de manera inconsciente, digamos, lo que no lo exactamente, sumamos. claro. Lo vamos a repetir, quedan como grabados en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y después de mucho tiempo, si no lo sacamos, va a afectar nuestra vida, seguro que va a afectar nuestra vida. Por eso el tratamiento rápido es algo muy importante. ¿Y debería hacerse grupalmente o con cada uno? No, individual. Un tratamiento individual. Sí. Y el regreso al aula, digamos, también debe ser. Y habría que ver. Habría que ver qué situaciones, con quién, cómo, porque también se genera una paranoia en los padres de querer sacar a los chicos de la escuela. Entonces ya empiezo a desconfiar de aquel. Va a ser una situación difícil. Cuando hay muchos chicos, cuando uno a veces se lo retira de la escuela y bueno, se saca eso, pero cuando hay muchos afectados es bastante difícil sacarlo. Muchas gracias, Pancho, por su visita. Muchísimas como siempre, gracias muy esclarecedora. Ustedes lo conocen, Francisco Pancho Rodríguez es psicólogo y además nos ha dado su visión sobre lo que está pasando por estos días. Sobre este tema, quería decir una cosa.
Estamos hablando sobre un supuesto siempre, porque a pesar de los testimonios de los padres ante la justicia y la denuncia, todavía la justicia no ha tomado demasiadas cartas en el asunto. Hoy se conoció, por ejemplo, que una de las personas que ha sido señalada o denunciada como posible autor de estos abusos, el profesor de educación física, ya designó un abogado que lo va a defender, que es el doctor Miguel Cuyen. Pero la fiscal fue muy precavida hoy al mediodía cuando hablamos con ella, después de haber escuchado más de 10 testimonios de los padres denunciantes, dijo que ella pedía cierta precaución a los medios de comunicación y en general a la gente porque quería avanzar en la investigación más claramente. Digamos, porque ya el viernes, con la primera denuncia, ella había dicho que era un tanto inconsistente la presentación de los padres, que era muy abstracta y que no podía ella avanzar en ese sentido. Pero ahora hay 10 casos similares, muy parecidos, relatos que coinciden en todo. Entonces se supone que hay algo más de un hecho anecdótico o del relato de un chico que puede haber sido confuso. Por eso están avanzando en la causa. Pero faltan cuestiones técnicas, de entrevistar a los chicos con la cámara Gesell, con dibujos, no sé cómo lo hacen exactamente, y después recolectar otros elementos de prueba y escuchar a las personas que han sido acusadas también, que no están actualmente en la escuela. Para la escuela, una institución religiosa con 20 años de historia sobre sus espaldas, es toda una cuestión esto. Es un desafío muy fuerte el ver qué hacer. Hoy hablé con el abogado que iba a venir hoy, el doctor Reis, el abogado representante de la escuela, dice que ellos también hicieron una demanda penal para que se investigue el caso. Y hoy venía también una de las defensoras del Superior Tribunal que a último momento decidió no venir porque desde el Superior Tribunal recomendaron también cautela y bajarle un poco los decibeles al tema para que no se siga avanzando en un montón de cuestiones que por ahí se dicen que no son tan así como se dicen. Ellos prefieren cierta moderación en la cosa. Mientras tanto hay una denuncia muy grave de 20, por lo menos, 20 chicos, hoy a la mañana habían sido un poco más de 10 los padres que se habían presentado, contra una institución y además contra 3 personas de la institución. Una maestra jardinera que además dicen que tenía su propio hijo en el curso en el cual se ha radicado la denuncia, un profesor de educación física, un hombre muy conocido, según me cuentan, en el medio deportivo, acá con varios logros en clubes de la ciudad, y un ordenanza que ha sido mencionado también por los chicos como el gigante. Esa estremecedora denuncia a la que nos estamos refiriendo desde hace 24 horas está empezando a tener recién sus primeras pruebas a partir de ahora. Seguramente vamos a seguir hablando del tema en los próximos días.